Hola Belén, ¿Cómo estás, ¿qué bonita? tal? Muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, muy bien. Bien, sí, ¿Ansiosa? ansiosa. Bueno, eso está bien. Sí, 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 sí. ¿A quién tenemos por ahí? Pues mira, tenemos Igual he entrado un poco a pronto. Coba, no, no, bueno, bastante puntual. Son las 6 ahora mismo en punto, o sea que nada, nos damos un par de minutitos de cortesía y he anclado ahí el mensaje de dónde estamos, así que Sí, para que la gente que se asome, ¿no? exacto, sepa el tema y bueno, sé que hay gente, mira, pendiente de entrar, pero mira, ya van animándose. Nada, somos Muy bien, súper puntuales. muy bien. Bueno, estrenamos etapa Sí, en la escuela de familia, que no sí, solemos hablar de adolescencia. sí, sí, sí. No, a mí me interesa especialmente. Así que Lo sé, lo sé. sí, sí. Y tengo mucha gente del Bueno, entorno que igual, o sea, que he mandado aviso a navegantes, así que todos así, queriendo escuchar. fíjate, yo siempre digo, incluso a las personas que aún no han llegado a esa etapa, que tienen los niños pues en infantil o en primaria, eh, que es muy importante saber lo que va a venir. Sí, No para preocuparte ni para... Pero y esto sí que es un llamamiento a todas las personas que tengan hijos entre los 0 y los 12. sí, sí, sí. Todo lo que hagamos como padres en esas etapas condiciona bastante la adolescencia. Entonces, yo creo que es interesante, por supuesto, focalizarte en la etapa en la que estés, ¿no? Pero sí tener en cuenta lo que pasa, sobre todo a nivel químico, que es lo que vamos a ver hoy, a nivel cerebro, pues bueno, porque podemos ir haciendo cositas en los Eso. años Sí, sí, previos. sí, 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 no. Toda la información que tengamos es poca siempre. Pues mira, si te parece, Adri, yo creo que empezamos puntuales, ¿vale? Ya son las Claro, 3 y luego además como vemos que siempre el tiempo vuela y cuando nos queremos dar cuenta ya está la bomba de relojería aquí que se nos va a acabar el tiempo, si te parece, bueno, ve introduciéndonos en lo que vamos a hablar durante esta horita y ya nos vamos vale, metiendo en materia. vale. Pues mira, lo fundamental, los puntos fundamentales en los que va a girar la charla de hoy va a ser primeramente intentar normalizar ciertos comportamientos que tienen los adolescentes y que, bueno, muchas veces, pues, por no entender una serie de aspectos que vamos a hablar hoy, pues tendemos a pensar que es una etapa de estas de, Dios mío, cuanto antes pase por esto y pase mi hijo por esto, mejor, ¿no? Entonces entramos un poco en modo, eh, sálvese quien pueda, ¿no? En modo supervivencia. Sí, Entonces vamos a intentar dar como otro punto de vista, pues para entender que es una etapa maravillosa y de la que podemos sacar muchos aprendizajes y ayudarlos mucho. Luego vamos a aprender también pues, qué es lo que pasa en el cerebro, que hace que los adolescentes pues, se comporten como lo hacen. Y bueno, vamos a hablar también de cómo, bueno, cuál es el propósito de la adolescencia, por qué está esa etapa ahí, para qué sirve. Y bueno, daremos unas pocas pinceladas al final de cómo podemos acompañarlos, porque esto es clave, ¿no? Que yo me encuentro muchas familias que llegan a esta etapa y bueno, pues muchos tiran la toalla, se entra en mucho conflicto, luego lo veremos, otros piensan, no, bueno, pues ya tiene que ir solo, tiene que ser autónomo, ¿no? Tensamos demasiado la cuerda y eso tampoco es, no quiero desvelar todavía, pero vale, nos vamos a centrar en esos vale. puntos. Vale.
luego ya te plantearé yo también, aunque esto tiene que ser muy interactivo, lo digo por los que estamos al otro lado, pero bueno, inquietudes personales que tengo yo y que probablemente Claro. compartan los demás oyentes. Bueno, yo tengo la idea, siempre he tenido la idea de que la adolescencia pues es una etapa más o menos complicada, pero también creo que hay mucho mito, ¿no?, en torno a la adolescencia. Entonces, seguro que tú me puedes decir cuáles son esos principales mitos, ¿no?, que hay en torno a los adolescentes a estas edades. Sí, pues mira, es verdad, es una etapa de la que se habla mucho. Fíjate, a mí me da la sensación que más desde el miedo, ¿no? Desde ese agarrotamiento de, uff, la que me viene encima, vamos a pasar cuanto antes por aquí. Y entonces, fíjate, uno de los mitos que se ha sabido hace pues pocos años, de como de 10 años para acá, gracias a todo el tema de la neuroeducación y la neuroplasticidad del cerebro, es que los comportamientos en los adolescentes no vienen, la mayor parte de esos comportamientos no están determinados por las hormonas, por los cambios hormonales. Que muchos decimos, pues lo típico, ¿no? Es que, mira, es que tienen las hormonas, Revolucionadas, total. las hormonas se utilizan para todo. Tú, Belén, y yo como mujer lo sabemos, que podemos sufrir críticas también por ahí. No son, sí tienen su papel, por supuesto, pero lo que se ha visto es que los comportamientos tan disruptivos a veces en los adolescentes viene sobre todo por todos los cambios a nivel químico, a nivel cerebral y sobre todo, lo veremos luego, a nivel del neocórtex. Ese sería el primero de los mitos. Entonces, entender estos cambios que se producen en el cerebro, pues nos van a dar otra visión de lo que es la adolescencia y de cómo, como padres o como educadores, porque esto el profesorado igualmente tendría que conocer esto, pues cómo podemos actuar desde ahí. Otro mito sería ver la adolescencia solo como una etapa de inmadurez, ¿no? Muchas veces escuchamos, es que mi hijo es que es muy inmaduro, ya madurará. Entonces, sí, es verdad, luego lo vamos a ver a nivel cerebral, pero claro, tú sabes que a mí me gusta utilizar mucho el lenguaje y el lenguaje, las palabras tienen mucho poder. Entonces, la palabra inmadurez, pues bueno, te lleva a un sitio, ¿no? Si tú tratas a alguien como un ser, como una persona inmadura, te lleva a un determinado lugar, ¿no? Cada uno luego, pues que ya lo gestionará como pueda. Pero claro, ¿y si vemos la adolescencia en lugar de como un periodo de inmadurez, como un periodo donde vamos a tener infinidad de oportunidades para que el adolescente se desarrolle? Entonces, yo no sé tú, pero a mí cuando me dicen oportunidad frente a problema o conflicto y ya hablamos de desarrollo para ser el adulto en el que se va a convertir, pues hombre, yo ya como madre ya me implico de otra manera, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor ya voy a tener un papel más activo de cómo te voy a ayudar yo, cómo te voy a poder acompañar en esta etapa. Ese sería otro de los mitos. El tercer mito, fíjate, está relacionado con el tema de, siempre se dice que cuando entramos en la etapa de la adolescencia, los niños ya son independientes, ¿no? Pues ya como que se alejan de los padres y tienen que ser independientes ya como de la noche a la mañana, ¿no? Pasan más de la parte infantil de depender para todo de nosotros o de los profesores, de los adultos en general, a esa independencia. Pero claro, es que entre la dependencia y la independencia tenemos otra palabra que es en la que me gustaría que nos focalizásemos, que es la interdependencia. ¿Vale? Entonces, esto es corresponsabilidad. Sí. Es decir, yo aquí lanzo una reflexión para todos en el sentido de tú como padre o tú como educador, cómo sería tu acompañamiento hacia tus hijos y cómo serían sus comportamientos si les educases desde la absoluta dependencia, igual que cuando eran más infantiles, o en el otro extremo. Si les dejas rienda suelta, a la tuya eres independiente. Ya, tú te lo gestionas, no cuentes conmigo, ¿vale? Es que
es un espectro muy amplio. Y muchas veces, pues por el miedo a no soltar cuerda, nos quedamos en la dependencia, no te vayas, no quiero, todavía no, eres inmaduro, Claro. no puedes hacer las cosas bien, o el Todo otro lo extremo, contrario, claro. o todo lo contrario. Entonces, tanto en uno como en otro, va a haber muchos retos muy complicados para el adolescente. Con lo cual mi propuesta para hoy es la interdependencia, es correlación, hay que soltar cuerda. Luego hablaremos, a mí hay una metáfora que me gusta mucho, que es, mira, cuando lo cuento en los talleres, cuando somos padres de adolescentes, es como que nos convertimos en profesor de autoescuela. El profesor de autoescuela, ¿qué es lo que hace? Se monta con una persona en el coche que empieza a conducir, ¿no? Que se enfrenta a este reto. Entonces el conductor de autoescuela está a tu lado, tiene unos pedales ahí abajo, que si tú la pifias, pues mete el pie, ¿no? Está pendiente del freno de mano, si tiene que echarlo en algún momento, sigue mirando los retrovisores, por si acaso a ti se te escapa algo, Sí, sí. ¿vale? Pero hace de tu copiloto, Sí, sí. es tu copiloto. Entonces, para mí esto es fundamental, no dejarlos ni pilotar nosotros el coche, ni bajarnos del coche. No, es hacer de copiloto. Y si tú tienes algún problema, yo confío en ti. Joder, más acto de confianza y de fe que hace un profesor de autoescuela montándose ahí a tu lado, que no te conoce de nada, y la primera vez que sales a la M30 a ver lo que me lía, pues esto es un acto de confianza, que es lo que yo creo que los padres debemos hacer. Yo confío en ti, esto desde la cuna, claro, pero bueno, ahora más que nunca yo confío en ti, pero que sepas que voy a estar a tu lado por si lo necesitas. Y lo van a necesitar muchas veces, porque ahora lo vamos a ver, muchísimas veces, pero esto hay que darlo por hecho. O sea, ese profesor de autoescuela ya da por hecho que va a tener que meter el freno, va a tirar del embrague. Que va a tener que intervenir de alguna manera. En algún momento. Ese sería otro de los mitos. Y por último, por no extendernos mucho, y sería el cuarto, es pensar, fijaos, hace años se pensaba que el cerebro únicamente se desarrollaba pues prácticamente hasta los 6 años. Entonces, a raíz de todo el tema de la neuroplasticidad, se sabe que las neuronas se siguen regenerando durante toda la vida, ¿vale? Con lo cual, el periodo de la adolescencia es fundamental en el sentido de que cómo pensemos, cómo piense el adolescente, cómo sienta y cómo actúe, es decir, el tipo de decisiones que tome, esto puede determinarnos que sea decisivo, va a encauzar muy mucho cómo va a ser ese adulto en el futuro. Sí, 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 sí. Entonces, en tanto en cuanto los adultos seamos conscientes, que les acompañamos, seamos conscientes de esto, vamos a poder interceder más en esa serie de conductas que ahora vamos a ver, pues que se salen un poco de lo establecido, ¿no? Entonces, esos serían los principales mitos. Yo me he quedado con el primero de no es tanta hormona, es cerebro. ¿Y qué es ese proceso que ocurre? O sea, porque yo lo desconozco totalmente. Le he echado siempre la culpa a la hormona. La hormona, ¿no? Es que es muy socorrida la hormona. Mira, lo voy a explicar, a mí me gustan mucho las metáforas, lo voy a explicar con otra metáfora. En la etapa de la adolescencia, vamos a imaginarnos que el cerebro que fuese como un edificio que está en construcción, bueno, en construcción no, que está en obras, ¿vale? Es un edificio que ya se ha construido, pero hay que remodelarlo, ¿vale? Entonces, vamos a pensar en un edificio que haya que remodelar bastantes cosas, y una de esas cosas pues pueda ser la electricidad, el agua, las cañerías, todo esto, ¿vale? Para remodelar ese edificio, todos esos suministros van a tener que desaparecer. De alguna manera, pues en algún momento no habrá luz, no habrá agua, ¿vale? Pero eso está ahí. O sea, sabemos que es un edificio que cuando eso esté restaurado funciona a la perfección porque lo ha hecho antes. Entonces, con la adolescencia pasa lo mismo. Es decir, el cerebro, a lo largo de toda sobre todo hasta la adolescencia, se generan, bueno, sobre todo en la etapa infantil,
¿vale? En la etapa infantil es cuando se genera muchísimas sinapsis, muchísimas conexiones entre las neuronas, ¿vale? Luego llega más la etapa de primaria y eso para. ¿Qué es lo que pasa? Que en la adolescencia todo eso vuelve con mucha más fuerza, ¿vale? Entonces, por un lado, lo que sucede es que la corteza prefrontal, que es esto justo que tenemos aquí detrás de la frente, es lo que más en obras está, ¿vale? Por así decirlo, y, y junto con el sistema límbico, que es lo que tenemos aquí detrás, que es el que donde están las emociones más primarias, las de supervivencia, el miedo, la ira, ¿vale? Esas interfieren muchísimo. Entonces, cuando esa actividad límbica no es regulada por nuestra corteza prefrontal porque está en obras, pues suceden pues lo que todos vemos en los adolescentes, por ejemplo, el tema de la explosión emocional. ¿Vale? Que muchas veces pues tendrá sentido, nosotros no lo conoceremos, pero muchas veces, ¿cuántas veces, no sé, Belén, a ti a lo mejor te ha pasado ir por tu casa, mirar de manera neutra o decir algo neutro a tus hijas y a lo mejor hacer un mundo de eso? Y tú pensar, ostras, pues si yo creo, Sí. me he perdido. Vale, pues ahí simplemente hay que pensar en eso, en que su corteza prefrontal está en obras. No vamos a entrar de manera muy técnica, pero ¿qué significa estar en obras? Por un lado, existe lo que se llama la poda neuronal. La poda neuronal significa que hasta la adolescencia han ido surgiendo todas esas sinapsis y hay una maraña ahí pues de conexiones, ¿no? De lo que pensamos, de lo que sentimos, todo, gran parte por la genética, pero también por lo que vivimos, por las experiencias que tenemos. Vale. Entonces, lo que pasa en la adolescencia es que se hace una revisión de todas esas conexiones y se podan, se eliminan las que no hemos utilizado. Por eso es tan importante trabajar desde el principio. Y trabajar es hacer consciente a los niños de sus emociones, darles autonomía para que tomen decisiones desde que son pequeñitos a nivel de cada edad. Pero es importante hacerles utilizar ese cerebro, porque cuando llega la adolescencia, lo que no se haya utilizado se elimina. Eso no significa que luego no lo puedan recuperar. Por eso uno de los mitos. O sea, se pensaba que ya el cerebro no podía modificarse más. Sí, sí que se puede. Eso, por ejemplo, lo trabajamos mucho con coaching, con mindfulness, ¿vale? Lo que haces cuando trabajas con un cliente en coaching o haces mindfulness, lo que estás modificando son tus conexiones neuronales para crear nuevos surcos que te van a llevar a tener pensamientos nuevos, emociones nuevas y, por lo tanto, nuevas maneras de comportamiento. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, eso es una de las cosas que ocurre. Otra cosa muy importante que ocurre es que hay un aumento brutal de dopamina, ¿vale? Que es uno de los neurotransmisores que lo que le dice al adolescente es dame gratificación. Gratificación inmediata ya, lo quiero ya, el corto plazo. Si nosotros que tenemos, o yo que tengo hijos en edad primaria, lo quieren todo ya, en la adolescencia es mucho más por este neurotransmisor. Entonces eso tiene parte buena porque les hace pues estar vivos, ¿no? En la vida, perseguir sus objetivos y demás, pero tiene una otra parte que hay que regular. Por eso tenemos que estar ahí haciendo de profe, ¿no? De autoescuela, que es que la dopamina, la gratificación inmediata, te lleva a conductas impulsivas. Claro. No calibras el riesgo. Claro. La adolescencia, por lo general, una de las características es que, bueno, pues ahora mismo sí que invito a todos los padres que estemos aquí metidos o educadores a que conectemos con nuestra adolescencia. Cuando nosotros hemos sido adolescentes, quien más, quien menos ha tenido conductas de riesgo. Luego ya va en la personalidad de cada uno. ¿Vale? De cómo has podido medir tú el riesgo, ojo, o cómo te han ayudado, cómo te han acompañado a medir ese riesgo. Si te lo han cortado de cuajo, que eso no funciona, ya lo veremos, o si te han ayudado a encauzarlo.
¿vale? Pero que sepamos que esa impulsividad viene por este aumento de dopamina en el cerebro. Ya, ya, ¿Vale? ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos cambios cerebrales están ahí. Es que no podemos luchar contra eso. Es que es necesario que suceda eso para que ese edificio pueda terminar bien sus obras, se remodele y, en definitiva, lo que busca el cerebro con eso, la remodelación, que se llama, lo que está buscando es que las distintas áreas del cerebro se especialicen más, cada una en lo suyo, esto en regular, en tomar decisiones, en análisis, y la parte límbica en seguir procesando todas las emociones, pero lo más importante es que se especialicen, porque hasta ahora es como una maraña, para que luego se interconecten. Esta es la clave. Entonces, en tanto en cuanto seamos capaces de acompañarles ahí, Sí, el cerebro va a estar integrado. Es lo que llamamos, ¿te acuerdas? A lo mejor, mira, podríamos explicar ahora el tema de sí, que explicamos con los niños más pequeños. Imaginaos, vamos a tomar la mano, ¿vale? Y la vamos a tener así. Entonces, imaginaos que esto es el tallo cerebral, que es donde están las emociones más de supervivencia que hemos dicho antes y sobre todo todas las funciones más automáticas, la respiración, el latido del corazón, ¿vale? Todo lo automático. Si pasamos toda esta parte de aquí de la palma de la mano junto con el pulgar, sería lo que llamamos el sistema límbico, que es donde están nuestras emociones, ¿vale? Las emociones primarias. Vale, y toda esta parte de aquí sería la corteza prefrontal, que es esto de aquí, ¿de acuerdo? Y esta parte es la única que tenemos los humanos y los primates avanzados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un cerebro integrado? Un cerebro integrado es cuando mi corteza prefrontal abraza, bueno, no me llega que yo tengo los dedos cortitos, abraza el sistema límbico y el tallo. Así estamos integrados. Aquí es lo que yo siempre digo, que tenemos que educar desde aquí. ¿Vale? Que un adulto esté integrado desde aquí es que está en calma, está en su pleno raciocinio, por así decirlo, y aunque esté sintiendo sus emociones, es capaz de saber lo que tiene que hacer sin que se nos vaya la olla, ¿no? Lo que solemos decir. O atrapados por la amígdala, o, ¿no? Y entonces decimos que nos hemos destapado. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Esto es muy importante saberlo también como padres, como educadores, que esta corteza prefrontal no se desarrolla del todo hasta aproximadamente los 25 años. 25 años. Entonces, es más que justificado, bueno, y en algunos casos más, o sea, muchos adultos, pues yo con 41 me sigo destapando. Eso no significa que no la tenga ya desarrollada, pero es muy fácil si la emoción de aquí es muy fuerte, es muy intensa y tú no has aleccionado y no has desarrollado bien tu corteza prefrontal, es muy fácil que te destapes. Y ya sabemos, los que me siguen en los talleres, cuando hacemos esto, estamos luchando destapados y no nos llega a ningún sitio. Pero esta es la primera clave. No se desarrolla hasta los 25 años, con lo cual vamos a normalizarlo. Uno de los objetivos que decíamos al principio de esta charla. Si entendemos cómo funciona el cerebro, lo que le está pasando a nuestro hijo, pues no vamos a llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? Vamos a decir, vale, esto es normal, es lo que pasa, es lo que tiene que pasar, vamos a ver cómo lo encauzamos. ¿Vale? Entonces, es nuestra decisión como padres decir, ¿desde dónde quiero vivir yo todo esto? ¿Quiero seguir luchando y entrando en conflicto con mi hijo? O, bien, vale, ya entiendo esto, es una cosa que tiene que pasar. Vamos a ver qué oportunidades hay. Voy a ver cómo puedo ayudar a mi hijo a que desarrolle al máximo su cerebro y sacarle el máximo potencial y que se convierta en un adulto pues eficaz, ¿no? Por así decirlo. Claro, claro. A mí siempre tengo una pregunta que es, ¿cuál es el sentido, cuál es el propósito de la adolescencia? ¿El porqué de esa etapa? ¿Es para convertirnos en determinado tipo de adultos? ¿Es porque si no tuviésemos, sin ir más lejos, mi marido siempre ha dicho, es que la adolescencia debería desaparecer. Entre
los 14 años y los 20, como que habría que dar un salto mortal, ¿sabes? Y evitar esa etapa de la vida. Digo, esto tiene que tener algún sentido. Entonces, no sé cómo lo podrías resumir o Sí, si la esencia está en lo que precisamente nos acabas de explicar, ¿no? Esa claro, necesidad de remodelación del cerebro. está muy relacionado. Mira, para empezar, la adolescencia, que no lo hemos dicho, parte, para las personas que no lo sepan, parte más o menos, de los 12 años a los 24 aproximadamente. O sea, los niños que están en la universidad siguen siendo adolescentes. Es decir, ese cerebro sigue estando en obras, por así decirlo, ¿vale? Entonces, el propósito, fíjate, está, bueno, para empezar, la adolescencia, fíjate, no se da solo en humanos. Hay animales que pasan por cierta adolescencia. Un ejemplo son los elefantes. Los elefantes cuando llegan a determinada edad, los machos, pero no de adultos, sino de su adolescencia, no sé qué edad es exactamente, abandonan la manada para ir a formar otra, no sé si se llama manada lo de los elefantes, para ir en búsqueda de otros elefantes y formar como una nueva familia. O sea, no solo pasa en los humanos. Entonces, fíjate, lo voy a explicar desde la prehistoria, porque es que viene desde ahí. Cuando el hombre habitaba cavernas y tenía que salir a cazar, muchas veces los que, aparte de los adultos, los padres de los cabezas de familia, ¿no? Porque las madres se quedaban en la cueva, en las cavernas cuidando a los niños, eran los adolescentes, sobre todo los chicos, los que salían, ¿vale? De la caverna. Pero ojo, salían solos. No salían con sus tíos, sus padres, ¿vale? Salían solos y lo que buscaban era eh, encontrar a otros iguales, a otros semejantes a ellos, para sentir que pertenecían, hacerse fuerte y poder cazar en manada, ¿vale? Esto viene de ahí, con lo cual, una de las primeras... ¿por qué cuento esta historia? Porque el propósito de la adolescencia, mira, te lo voy a contar en 4 características, ¿vale? Que son las cualidades, por así decirlo, del cerebro adolescente. El primero de ellos, lo hemos hablado antes, es el tema de la búsqueda de novedades, la búsqueda de gratificación, ¿vale? Entonces, el cerebro adolescente está preparado para plantarse, ¿no? Y decir, lo que he vivido hasta ahora se pone en cuarentena, mira, nunca mejor dicho, ¿vale? Hasta ahora todo lo que decían mis padres y todo lo que decían mis educadores, pues prácticamente no se cuestiona, ¿no? Pues como los burros. A partir de ahora, por ese aumento de la dopamina en el cerebro, ¿no? Y de buscar la gratificación y la novedad, tienen que romper con lo establecido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la parte negativa de esto? Pues que ya tenemos a los adolescentes que están rompiendo las normas, que van a su bola. Esto es un poco lo que pensamos, ¿no? Pues es que no cumple, está todo el día, ¿no? Entrando en conflicto, retándome. Pero fíjate, la parte nueva de eso es que le estás dando rienda suelta a su imaginación para una cosa muy importante, para buscar maneras distintas de hacer las cosas. Hay que dejar a los adolescentes que creen. La adolescencia es el periodo donde más creatividad hay, por así decirlo, si les encauzamos, si les dejamos. Pues luego, claro, muchas veces entras en el sistema educativo y ahí es todo, a seguir el sendero, no te salgas de aquí, Con eso, el sistema educativo lo que está haciendo es reducir ese nivel de dopamina y no dejar al cerebro que se desarrolle en esa etapa. Y luego, es que lo digo en todos los directos y en todas las formaciones, pero es que luego llegamos a las empresas y te dicen, no, tienes que ser creativo, no, innova, no. Y es como, pero si es que he tenido de los 12 a los 24 para poder desarrollar esto y no me has dejado. Bien porque mi padre no me deja, bien porque el sistema educativo no me deja. ¿Vale? Entonces, esto es fundamental.
¿vale? Entonces, primera cualidad del adolescente, esa búsqueda de novedad, ese romper con el status quo, es voy a buscar otras maneras. Entonces, nosotros como padres, cuando tú conoces esto y tu hijo te sale con una idea de no sé qué, que te puedes quedar pegado a la silla, joder, pues piensa esto, Mm. conecta con tu adolescencia. Es que tú has sido así también. Aunque te lo hayan reprimido, tú en algún momento has sido así también. Entonces, lo único que hay que hacer es encauzarlo. A lo mejor es una idea loquísima, no vamos a poner ejemplos, pero lo que hay que hacer es encauzarlo, no decir no ya de, Sí, 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 ¿sabes? sí. Porque sí. Mm. Vale, esa sería la primera cualidad. Luego tendríamos otra que viene relacionada también con el tema de las cavernas que estamos contando, que es la implicación social. Implicación social con los iguales. Es el momento, la adolescencia es la etapa de eh, desapegarnos de nuestros padres, de nuestros progenitores sobre todo, y de buscar apoyo pues en las amistades, sobre todo. Eso significa iguales. Entonces, esto, ¿cómo lo vivimos a veces desde el punto de vista negativo? Pues pensando que claro, pues ya está, no me hace ni caso, está todo el día encerrado en su habitación con sus amigos, o solo quiere estar con sus amigos, o tal, no quiere estar conmigo. Ojo, para los padres y educadores que vengan más de la permisividad y esto lo toleren o lo permitan. Yo no estoy a favor de que se corte la relación de cuajo con los padres. ¿Por qué? Porque entonces nos estaríamos bajando del coche. Y yo no sé tú, a tu hija de 15 años, si la dejas meterse en un coche y conducir ella sola. Yo no. O sea, tiene mucho riesgo, tiene mucho peligro, no está preparada. ¿Vale? Entonces, ahí es un ten con ten. Yo tengo en cuenta que tú necesitas esta socialización con tus iguales, lo voy a respetar, pero también me necesitas a mí. Entonces ahí está la habilidad nuestra como padres de no cortar la comunicación, cosa que con muchas familias hacen. Pues ya no hablo contigo, pues ya me enfado, todo el día conflicto, todo el día... No, entendiendo eso, mira a ver cómo le puedes llegar a tu Encontrar hijo el equilibrio. adolescente. El Claro. equilibrio, encontrar los momentos, pues a lo mejor no se va a querer ir contigo a dar un paseo todas las tardes o ir al cine contigo todos los... Es que eso no es lo normal, ¿vale? Pero a ver de qué manera exponle tú también tus necesidades, que es importante para ti, que haya unión familiar, ¿vale? Para que el contacto con los padres tampoco se pierda. Ojo, aquí también es importante ver todo lo contrario, aquellos adolescentes que no tienen relación con sus iguales. Esto no es normal. O sea, no voy a decir que haya ninguna enfermedad de por medio, pero esto hay que mirarlo, porque el adolescente de por sí es necesario pasar por esa etapa. Normalmente, cuando un adolescente no quiere estar con sus iguales, pues hay mucha vulnerabilidad en la adolescencia. Se está creando nuestra personalidad. Ojo, hasta la adolescencia los niños se han mirado en nosotros para crear su personalidad, su imagen, su autoestima. A partir de ahora lo van a hacer en sus amigos. Ojo, si su grupo de amigos no le acepta y hay temas pues que puedan dañar su autoestima y demás, él va a Conflicto. querer recluirse. Claro. Él o ella va a querer recluirse. Eso hay que tratarlo. O sea, eso hay que hablar con él y ver lo que le está pasando. Y Sí. recurrir ayuda si es necesario. Ujú. ¿Vale? Vale. Esa sería otra de las cualidades. La tercera cualidad estaríamos en la impulsividad emocional. ¿Vale? Los adolescentes viven prácticamente así, destapados constantemente. ¿Esto es malo? Bueno, es malo en el sentido de, pues que muchas veces te quedas de qué ha pasado aquí, que me he perdido, ¿no? Como decías tú antes, son explosiones emocionales que dice, bueno, ahora por dónde voy, ¿no? Lo que hay que hacer es ayudarle y volver a integrarse, ponerle nombre a la emoción, validársela, te entiendo, cariño, ¿qué te ha pasado? Esto es normal, lo que te está pasando es normal, a mí me pasaba igual, ¿vale? Y ya cuando esté calmado, desde aquí, cuando haya vuelto a integrarse, hablar de manera razonada, pero eso va a pasar. ¿Cuál es la parte buena de esto? Fíjate, a mí esta parte me encanta. La parte buena es que sienten que están vivos. Mm. Sin las emociones
no estás vivo. ¿Y qué nos pasa a muchos adolescentes? Muchas veces llegamos de adultos y no sé, a mí me ha pasado, incluso tienes etapas de tu vida que dices, joder, estoy apático, no me encuentro, no, por no decir ya la gente que pueda entrar en una depresión y temas de ansiedad, y es como que se te cae todo y dices, es que me siento monotonía, es todo igual, como que no vivo nada, ¿vale? Entonces, muchas veces chocamos con nuestros hijos adolescentes porque, claro, les vemos todo lo contrario. Y ojo, yo hago la pregunta, ¿qué es lo que estás viendo en tu hijo que rechazas, que puede que tú como adulto estés añorando en ese momento? ¿Vale? Pero lo ves en tu hijo y te enerva. Sí. ¿Vale? Ves en tu hijo esa actividad, ese buscar amigos, ojo, los amigos, hay muchos estudios, tú lo sabes muy bien con el tema de la felicidad, que lo estudias mucho también, el tener relaciones sociales desde la adolescencia es un índice muy potente que correlaciona de manera alta con el bienestar a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es muy importante que los niños socialicen en esta etapa y creen lazos fuertes de amistad y que luego puedan conservar, ¿no? A lo largo de... Pero claro, muchas veces a lo mejor tú como padre pues has perdido amigos, yo qué sé, no los has mantenido tanto, no tal, estás más apático, tu trabajo te aburre, es todo igual, la monotonía, y ves a tu hijo que es todo, ¡guau! El riesgo, voy a buscar esto, con 500 amigos, ¿no? Y eso te lleva muchas veces a chocar, a confrontar, ¿vale? A reaccionar frente a lo externo en lugar de mirar hacia ti dentro y Y decir, ver ¿qué me qué es está lo que hay en pasando a ti, mí? claro. ¿Qué me está pasando a mí que mi hijo me está haciendo de espejo? Sí, sí. Bueno, eso ahí lo dejo. Sí, sí, sí. Eso ahí lo dejo. Y por último, tendríamos la cuarta cualidad del cerebro adolescente, está relacionada con que en esta etapa de la adolescencia es cuando se produce, antes no, la metacognición, el pensamiento conceptual. ¿Qué significa esto? La metacognición es pensar en lo que estamos pensando. Esto sí, el ser humano es el único animal que lo hace. Hay animales que tienen corteza prefrontal, pero por ejemplo los monos, los orangutanes, no pueden pensar sobre lo que piensan. ¿Vale? Entonces, gracias a este pensamiento conceptual, el adolescente ya es capaz de tomar decisiones teniendo en cuenta muchos inputs. Hasta ahora eran decisiones muy básicas y eran decisiones teniendo en cuenta lo que me habían dicho mis padres o la sociedad en un momento dado o el profesor. Ahora no, ahora tienen que probar, se les abre un mundo, ¿vale? Y son capaces de tomar decisiones complejas. Entonces, no les reprimamos. ¿Por qué? Porque durante la adolescencia a lo mejor no, muchos tienen que tomar decisiones muy importantes en su vida relacionadas a lo mejor con los estudios, ¿vale? Y si no les estamos dejando tomar decisiones pues menos, Sí, no tan menos determinantes, no tan trascendentales. decisivas, claro, no les estamos dejando entrenar. Acordaos del gimnasio abierto las 24 horas, Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que este pensamiento conceptual y en la etapa de la adolescencia es la primera vez que empezamos a darnos cuenta de quiénes somos y a darnos cuenta de cuál es nuestra personalidad. Entonces, gran parte de la personalidad viene determinada a nivel genético, pero es en esta etapa, gracias a las obras del cerebro y al cómo tú pienses, al cómo revises las creencias que tienes, al cómo tú sientas y al cómo actúes, que tu Sí. cerebro va a ir en una dirección o va a ir en otra. Ujú, ujú. Con lo cual, si a tu hijo, resumiendo, no le dejas tener gratificación, no te digo extrema, o sea, que corra riesgos, pero no hace falta, bueno, no voy a decir nada, te iba a decir que haga puenting. A mí me encantaría hacerlo con mi hijo, te quiero decir, ya cada uno que ponga el límite donde quiera, ¿vale? Pero tienen que correr riesgos, solo que tú tienes que estar ahí haciéndole calibrar y que piense, oye, esto que vas a hacer, tal, ¿cómo lo ves? Dejarle vivir sus emociones, ¿vale? Y luego hacerles pensar, bueno, que estén con sus iguales, por supuesto,
y ayudarles a hacer esas reflexiones para que vayan encontrando quiénes son ellos. Fíjate, en esta última parte, la parte más negativa se puede dar con esas crisis de identidad que surgen a partir de esa adolescencia. O sea, un niño con 7 años, con 10 años, no se puede hablar de crisis de identidad, no está su cerebro, él no piensa sobre cómo es, cómo no soy, cómo, ¿vale? De manera así natural. Sí. Pero a partir de la adolescencia esto sí pasa. Entonces, en base a la autoestima que tenga el niño, al propio concepto que tenga del mismo y demás, a cómo su grupo de iguales le apoye o no, le haga sentir que pertenece o no, que es importante o no, pues puede salir muy reforzado o se puede ver mermada esa Sí, identidad. sí, sí, sí. ¿Vale? Yo, o sea, veo que esto es un reto absoluto, bueno, para el adolescente por un lado, pero para los Sí. padres absolutamente, porque se abre un mundo, ¿no? de autoconocimiento también para los padres, ¿no? Porque te ves te puedes ver muy Totalmente. reflejado y, bueno, te enfrentas a situaciones pues nuevas. Entonces, a mí se me plantea aquí la siguiente cuestión, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que ese adolescente lleve esta etapa lo mejor posible? ¿Cómo les podemos acompañar? Entiendo que encontrar el equilibrio, o sea, no todo el mundo tiene los mismos recursos emocionales, nos vemos siempre condicionados por nuestros miedos, por, ¿no? nuestros introyectos, esa herencia emocional que tenemos cada uno. Entonces, ¿así algunas pautas o algunas pistas para poder acompañarles? Pues mira, para mí la principal es potenciar al máximo la comunicación. La comunicación con nuestros hijos debe existir, pues como digo yo, ¿no? Desde que están dentro de nuestra tripa o desde la cuna, pero cuando llega esta etapa, más que nunca, porque a través de la comunicación es como vamos a transmitir todo. ¿Vale? Entonces, antes de entrar en las pautas, esta sería la primera, y si hasta ahora no has tenido comunicación, joder, de verdad, nunca es tarde. ¿Va a costar más? Sí, a mí hay padres de adolescentes o a lo mejor que ya tienen 15, ya llevan 3 años de adolescencia, joder, es que no hablamos nada en casa, es que, bueno, no pasa nada, borrón y cuenta nueva. Vas a tener que poner tú mucho más de tu parte, claro, porque cuando no hay comunicación en casa, no hay confianza, pues no nos vamos a engañar, es más complicado, ¿vale? Pero se puede. Esta es una. Y dos es, fíjate, aprender a relacionarnos con nuestros hijos, no como adolescentes, es decir, no estos padres que a lo mejor quieren ir de tan buen rollo, ¿no? Y hacérselo todo. Yo me voy a hacer amigo de mi hijo para que me cuente, para que. No, tu hijo no quiere eso de ti, pero sí que quiere que tú conectes con el adolescente que fuiste tú. Porque solo cuando nosotros conectamos con el adolescente que fuimos, ¿vale? Se nos va a encender la empatía, vamos a ser capaces de ser empáticos y entenderles desde ahí y luego, ¿vale? Pues te sales, es un poco como hacemos en coaching, yo me meto, te entiendo perfectamente y ahora me salgo y te guío, ¿no? Te aconsejo. Pero si no haces ese ejercicio es complicado porque a todos se nos ha olvidado la adolescencia y cómo miramos nosotros como padres ahora la adolescencia. Pues estos descerebrados que son unos vagos, multitud de etiquetas. O sea, es decir, educamos a nuestros hijos desde lo que son, bueno, desde lo que nosotros queremos que son, desde las etiquetas que les ponemos, pero no educamos desde lo que hacen. Es muy distinto educar desde el hacer. En este momento estás haciendo esto, hijo, te voy a ayudar y te reconduzco. No, es que eres un vago, es que eso entra ahí, entra ahí. Con 15 años el niño lo tiene ahí. Si ha vivido con la etiqueta vago, va a ser vago, porque es un surco neuronal que él tiene ahí. Otra cosa es que llegue la adolescencia y tú estés viendo esta charla, afortunadamente, y digas, ostras, a lo mejor mi hijo tiene esta etiqueta. Vamos a borrar este surco neuronal. ¿Cómo? No hablando ya más de eso, ¿vale? Y tratando a tu hijo, mira, hay una frase que me gusta mucho que es, trata a las personas como lo que quieres
que sean y las estarás ayudando a comportarse como lo que pueden llegar a ser. O sea, debemos tratar a nuestros hijos como lo que queremos que lleguen a ser. ¿Vale? Entonces, esto es muy potente. Entonces, me decías, pautas, teniendo en cuenta esto, ¿vale? Pues mira, la primera pauta sería pues aceptar, conocer todos estos cambios que hay a nivel cerebral y aceptar que hay cosas que van a suceder, que hay cosas que van a pasar y tratarlo con normalidad. ¿Vale? Decir, vale, pues esto ya está, tiene que pasar. Mi hijo está sano, es adolescente, es uno más. ¿Vale? Y de ahí encauzar. Otro sería, fíjate, hemos dicho que el adolescente busca gratificación constante. La gratificación es a corto plazo. A los niños, en la adolescencia es muy complicado ponerles metas a largo plazo. Entonces yo recuerdo cuando yo hacía BUP, yo soy de BUP, y a lo mejor en primero de BUP venía la orientadora del colegio y me empezaba a preguntar que qué quería ser de mayor, que qué quería estudiar en la universidad. Yo, de verdad, esa pregunta la recuerdo con decir, no tengo ni idea, ni me interesa, no sé ni por dónde empezar. Me estás hablando de una cosa que va a pasar dentro de 4 años o 5. Háblame de lo que voy a hacer el fin de semana, como mucho. ¿Vale? Entonces, es ayudarles a ponerse metas cortas y pasito a paso, pasito a paso. No significa que tú no tengas una meta a largo plazo en tu cabeza, pero que no se la traslades a él, porque va a desconectar, no te va a entender. ¿Vale? Entonces, metas cortas. Luego, para canalizar todo el tema de la búsqueda de riesgo, de la emoción, de la impulsividad, esto también depende mucho con los niños, pero es fundamental el ejercicio físico. Sí. El ejercicio físico, o sea, yo si algo le tienes, es mejor que le quites no sé qué, que esté haciendo antes que el ejercicio físico para que pueda canalizar por ahí. Sobre todo para los niños que son muy movidos y que buscan mucho. O sea, yo, por ejemplo, mi hijo sé que va a ser uno de esos, porque busca ese riesgo desde muy chiquitito. Vas a la naturaleza o al parque, te descuidas y está en la copa del árbol, subido. Entonces, pues probablemente llegará a la adolescencia, se le dispare esta dopamina y buscará más riesgo, más velocidad, más... Ojo, ¿cuándo vienen los riesgos peligrosos? Drogas, alcohol, ¿vale? Delincuencia. Por eso hay que tener mucha confianza con ellos, estar siempre ahí y ser profesor de autoescuela, ¿vale? Entonces, ejercicio físico. Otro tema, bueno, lo estaba comentando, el canalizar los impulsos. Pues eso, si yo sé que a mi hijo preveo que le gusta subirse a la copa de los árboles, pues oye, igual le llevo no sé, a escalar y le apunto a un brocódromo y se quita ahí ¿no? Que no le genere esa ansiedad. Es como canalizarlo. Otro punto muy importante es hacerles ver, y esto desde la corteza prefrontal, no cuando estén destapados, hacerles ver que todo comportamiento de riesgo que tengan tiene unas consecuencias. ¿Vale? O sea, yo siempre soy de la opinión, depende del comportamiento, ¿no? Siempre que nos agreda a él mismo o alrededor, soy de la opinión de dejarles probar, pero ojo, vamos a analizar las consecuencias. Y si finalmente tú decides tomar ese riesgo, mira a ver qué vas a hacer para repararlo, si finalmente has cometido un error, ¿no? Pero contar también con que la adolescencia es etapa, bueno, para mí toda la vida, ¿no? En general, pero ahora particularmente, es etapa de errores, hay que el error es una oportunidad para crecer. Y bueno, y luego sobre todo hablar constantemente con ellos, pero sobre todo cuando haya conflictos. Es decir, permitir que tu hijo tenga su opinión. Permitirle ser él. O sea, hasta ahora yo lo veo en mis hijos, que son muy pequeños, normalmente las opiniones que tienen, fíjate, incluso en política, ahora que llevamos aquí confinados casi 3 meses, pues mi hijo te habla de política, te habla de los partidos, de quién es este, quién es el otro, y habla por boca de su padre o por la mía. Es brutal. Ahora, yo tengo que estar preparada para el día de mañana, que él se forme su propia opinión y que me la suelte, y si me gusta y va con lo mío, pues fenomenal, y si no me gusta, pues pensaré,
jo, qué oportunidad más buena, a ver qué opina él, a ver qué pero no discrepar, todo porque sí, es el este de decir no a todo. ¿Mi adolescente habla? No. ¿Tengo una opinión? No. Tú es que eres un vago, tú estás a por uvas, estás empanado. La palabra es que están empanados. Imagino, Adriana, que los juicios, que por desgracia son tan frecuentes en esta edad, son la cosa más contraproducente del mundo, ¿no? Porque si Claro, a eso un es a lo que yo me joven... refería, es a lo que me refería con las etiquetas. Las etiquetas no dejan de ser juicios. El que yo tenga le llame a mi hijo vago o le trate desde esa etiqueta es un juicio que yo tengo. ¿Vale? Sí, Entonces, sí, o la la de crítica seguir tratando constante, a ¿no? De, tus hijos desde esos juicios, desde esas etiquetas, o quieres saber realmente quién es tu hijo. Es que no, te puedes estar perdiendo muchas cosas. Que tú sí, sí, crees que tu hijo es de una manera determinada porque tú le has puesto esa etiqueta desde pequeño y le tratas desde ahí y él se comporta desde ahí, porque es que el tema de esto es que él te lo corrobora, pero te lo corrobora porque él no se ha planteado hasta ese momento pues que no pudiera ser un vago. ¿Cuántos? Tú has estado conmigo en talleres que hemos hecho ejercicios ya de adultos de piensa en 3 etiquetas que hayas tenido y cuáles sigues arrastrando todavía. ¿Y quién te las ha puesto? Y la gente ahí dice, ostras, ¿y esto es verdad? Y yo, y preguntarles, ¿pero tú estás de acuerdo con esta etiqueta? No. Y pues ya está, rómpela, tírala, claro, tírala por la ventana. Dale las gracias, me has acompañado hasta aquí, pero ya, nunca más. Pues sí, en la sí, sí, adolescencia es muy importante, como ya piensan sobre lo que piensan, es acompañarles a que se cuestionen sus propias creencias, sí, 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 sí. ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poco Bueno, y como, ya, como resumen, mira, yo creo que nos quedan como 5 minutos, ¿eh? No te creas que mucho más, hija ¿ya? mía. El tiempo Unos es que 5. no son segundos, ¿eh? Son, comentando el otro día, hablabas de la metáfora de la catarata. De la metáfora de la catarata. Y me Pues quedo con ganas de realmente, saber qué es. Entonces, igual puede ser un buen cierre del directo. mira, realmente es verdad que no lo he nombrado y he estado hablando todo el tiempo de ella. La catarata, fijaos, la catarata es como un elemento de la naturaleza exuberante, ¿no? Con mucha fuerza, mucha potencia. Entonces se dice que el adolescente es como una catarata, ¿no? ¿En qué sentido? En que imaginaos una catarata grande, de estas bonitas, ¿no? Así con potencia alta, con mucha fuerza. Y yo te digo, corta la catarata. A priori es como imposible, ¿no? A no ser que hagas una presa, o sea, yo con tus manos, tú ahí ahora mismo, corta la catarata. No se puede. Eso es lo que no se puede hacer con tu hijo. El córtale la impulsividad, córtale la creatividad, el estar con los amigos. Es inútil luchar contra ahí. Muchos padres estamos luchando para cortar el chorro de esa catarata. ¿Qué sí puedes hacer con esa catarata? Puedes encauzarla, ¿vale? Puedes poner, pues hacer un dique, construir una presa, poner unos arbolitos y unas rocas para que el cauce se modifique. Por eso lo decimos que es como una catarata. Entonces, la catarata es ver a nuestro hijo con todo su esplendor, porque joder, a la vista, no sé, es muy bonito, ¿no? Ver una catarata en la naturaleza, que tiene su peligro, que tiene su riesgo, por supuesto, pero que puedes ayudarles y acompañarles a encauzar. Esa era la Me encanta. metáfora. Me encanta. Hemos dicho un montón de metáforas. Sí, no, es que y son muy gráficas. A mí me encanta porque se te quedan las Sí, ideas yo es muchísimo que más sí. claras. Lo del profesor de autoescuela me ha vuelto loca. Porque Jo, yo es que eso además, mira, yo solo lo practico desde ya. Mis hijos son más pequeños, tú lo sabes, pero sí, muchas veces pienso en, ostras, voy a levantar, de esto que vas a tirar del freno de mano, y dices, venga, no, voy a darle una oportunidad más, a ver hasta sí, dónde llego. sí, 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 ¿Vale? sí, sí. Entonces, es lo que decíamos al principio, cuanto antes empieces a darte cuenta de esto, ¿vale? O sea, cuanto antes tu hijo
confíe más en ti, le des libertad, libertad con límites, la adolescencia va a ser más dulce, más fácil, por así decirlo. Pero si tu hijo llega a esa adolescencia ahogado, con mogollón de límites, muy reprimido, todo no, todo muy estricto, todo, bueno, pues ya sabes que se va a revelar y si tú no haces tu proceso de cambio como padre, va a haber choque. Sí, Esto sí, sí. es así.